Bienvenidos alumnos, continuamos con el curso de Matemática 2 en la parte práctica. Hoy vamos a ver derivación de funciones, la segunda parte, y les voy a pedir que tengan a mano, obviamente, aparte de su práctico 5, también la tabla de derivadas. Vamos a empezar a resolver. El punto 1 dice calcule la derivada aplicando fórmulas y propiedades. Tenemos el primer ejercicio, que creo que es el 2 del práctico, menos 3x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 4x. Para la función dada, entonces aplicaremos las siguientes fórmulas. Primero, una función de sumas y restas, cuya derivada es la derivada de cada una de las sumas y restas separadas. También tenemos la derivada de una constante por u. En este caso sabemos que es la misma constante por u derivada. También el caso de una función x elevado a la n, en donde su derivada es n por x a la n menos 1. Y por último, constante por x, cuya derivada sabemos que es la misma constante. Bien, vamos a separarlo acá y vamos a tener en cuenta, vamos a hacer en algunos ejercicios como para que vayan prestando mucha atención y para saber cómo tenemos que resolver. Si bien hay muchas formas de resolver, y a la vez que sabemos que se va a ir complejizando a medida que vamos profundizando en los ejercicios, vamos a tener en cuenta y vamos a hacerlo bien lento en los primeros ejercicios para tratar de que ustedes vayan entendiendo, y por supuesto ya saben que dentro de la parte de matemática es muy importante el tema de la práctica. Practicar muchos ejercicios les va a ayudar a que también, gracias a la mnemotecnia, ustedes puedan resolver mucho más rápido los ejercicios y mucho más en el caso de los parciales. Bien, tenemos nuestra primera función, y es igual a menos 3x a la cuarta. En este caso, menos 3x a la cuarta es u, vamos a llamarla u. 3x al cuadrado pasa a ser b y menos 4x pasa a ser w, ¿sí? Vamos a manejarnos de esta forma. Sabemos que tenemos que hacer la derivada de cada uno. Bueno, comenzamos con el primer término. Tenemos menos 3x a la cuarta, que sabemos que es constante por u, y a la vez x a la cuarta sabemos que es x a la n. Bien, comencemos. Constante por u dice que es la misma constante por u derivada. Bien, vamos a colocar acá. Nuestra derivada sería la misma constante, menos 3, por u derivada que tenemos acá. U derivada es x a la n. ¿Cómo se deriva x a la n? Bajando el exponente n y x quedando n menos 1, elevado a la x a la n menos 1. Entonces, bajamos el 4 y x queda multiplicado a 4 menos 1, que en este caso sabemos que es 3. Tenemos entonces la derivada del primer término. Vamos a la derivada del segundo, que es exactamente lo mismo, constante por u y a su vez x a la n. Constante por u dice que es la misma constante por u derivada. La misma constante es 3 y u derivada es x a la n. Entonces x a la n sabemos que es n por x a la n menos 1. Bajamos entonces el 2 y quedamos multiplicando x por 2 elevado a las 2 menos 1. En este caso es 1, por eso desaparece y no queda nada acá. Y por último tenemos menos 4x, que es w. ¿Cómo se resuelve? Constante por x. Tenemos acá y es igual a constante por x. Dice que su derivada es igual a la misma constante. Y en este caso la misma constante es menos 4. ¿Sí? Queda entonces nuestra primera derivada de la función polinómica que tenemos acá. Y es igual a menos 3 por 4x al cubo es menos 3 por 4 menos 12 x al cubo, más 3 por 2 x, 3 por 2, 6x menos 4. Esa sería entonces nuestra primera derivada.
o para decirlo correctamente, la derivada de la función polinómica que tenemos. Vamos a otro ejemplo. F de x es igual a 5 por e a la x menos 5. Para la función dada aplicaremos las siguientes fórmulas. Vemos la misma fórmula, nada más que en este caso tenemos una resta. Entonces, dada una función que es u menos b, su derivada va a ser la derivada de u menos la derivada de b. O sea que tenemos que derivar de forma separada. También vamos a utilizar c por u, entonces su derivada va a ser igual a la misma constante por la derivada de u. También vamos a utilizar la que tenemos acá en esta función, e a la x, cuya derivada es lo mismo, e a la x. Y por último, la derivada de una constante que va a ser igual a 0. ¿De dónde sacamos esto, chicos? Es de la tabla de derivadas y por supuesto tenemos que mirar nuestra función para saber qué parte de la tabla de derivadas vamos a ocupar. Bien, comenzamos. Tenemos primero u, que es lo que tenemos acá, multiplicado por una constante, fíjense, multiplicada por 5. A su vez, u es igual a e a la x, como habíamos visto también hoy. Menos 5, que en este caso es la parte b, y este menos 5 sabemos que es una constante, así que se nos va a hacer bastante fácil de resolver este ejercicio, ya que tenemos constante por u, aquí es igual a constante por u, en derivada es la misma constante, tenemos la misma constante 5, por la derivada de u. La derivada de u es e a la x. Por consiguiente, e a la x derivada es la misma e a la x. Ponemos aquí e a la x. Menos si quieren ver acá, b derivada. B derivada en este caso es menos 5. La derivada de una constante es igual a 0. Por consiguiente, ponemos acá 0. Y aquí tenemos la derivada de nuestra función f de x es igual a 5 por e a la x menos 5. Y nuestra derivada es 5 por e a la x. Bien, continuamos con otro ejercicio. En este caso vamos a complejizar un poquito. Vamos a hablar de la función m de x igual a este cociente 4 menos 3x sobre 2 más x. Para la función dada aplicaremos las siguientes fórmulas. Que les decía, la derivada de un cociente, que hay muchas formas de aprendérsela, pero yo únicamente voy a nombrar la que está acá y otra que también es fácil de aprender, que tiene que ver con, para sacar la derivada de esta función en forma de cociente, decimos que es la derivada de u por b sin derivar, menos la derivada de b por u sin derivar, todo sobre b al cuadrado. Tomando u como primero y b como segundo, podemos decir que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, todo sobre el segundo al cuadrado. Utilicen las que a ustedes les parezca más fácil y más conveniente para recordar, porque lo vamos a utilizar inclusive después cuando se vengan funciones que sean derivables y en forma compuesta. También vamos a utilizar y es igual a c, o sea, la constante, la derivada de una constante. Sabemos que la derivada de una constante es 0. También y es igual a c por x. Sabemos que la constante por x es igual a la misma constante o solamente la constante. Esto sabiendo que es c por x, x pasa a ser, la derivada pasa a ser 1, constante por 1 es la misma constante, por eso queda solamente c. Y esto es lo que le estaba diciendo, la derivada de x es igual a 1, ¿sí? Bien, además debemos observar que tanto el numerador y denominador tenemos
una suma de funciones, por lo tanto, debemos derivar término a término, como lo venimos haciendo en los dos ejercicios anteriores. Sabiendo esto, vamos a derivar. Esta es la forma entonces. Dice que es la derivada de u por b sin derivar menos la derivada de b por u sin derivar, todo sobre b al cuadrado. Entonces, ¿qué particularidad tenemos acá? Haciendo la derivada, decimos la derivada de u, pero sabemos que u tiene una constante y a la vez tiene constante por x. Así que comenzamos a derivar. La derivada de una constante es 0, menos c por x. C por x, como vimos, es igual a c solamente. En este caso c es igual a 3. Por b sin derivar. B sin derivar es 2 más x. Menos, que es la parte de la formulita, b derivada, o sea que es esto derivado. Para derivar esto sabemos que tenemos una constante y x. La derivada de una constante es 0, más la derivada de x es 1. Seguimos con la fórmula. Por u sin derivar. U sin derivar es esto que tenemos acá, 4 menos 3 a la x. Todo esto sobre b al cuadrado. Bien, b al cuadrado en este caso es 2 más x elevado al cuadrado. Bien, vamos a suprimir los ceros acá. Nos queda menos 3 por 2 más x menos, suprimimos el 0, queda 1 por 4 menos 3 a la x. En este caso queda 4 menos 3x. ¿Sí? Todo sobre 2x al cuadrado. Bien, entonces, para culminar nuestra derivada, tratar de, siempre en matemáticas, acuérdense que vamos tratando de reducir todo lo que se pueda, a veces factorizando, y en este caso vamos a hacer distributiva, en este caso, menos 3 por 2, menos 3 por x, en este caso menos 3 por 2 es menos 6, menos 3 por x menos 3x, menos, en este caso, un signo negativo delante de un paréntesis, cambia los signos de dentro del mismo, por consiguiente queda menos 4 más 3x. Todo sobre 2 más x al cuadrado. Aquí sumamos y simplificamos. Menos 3x con más 3x, menos 6 y menos 4 queda menos 10, y nuestra derivada queda de esta forma. Menos 10 sobre 2 más x al cuadrado.